Buenos días, bienvenidos a una entrega más de El Ser Político. Antes que nada, dar un agradecimiento al doctor David Morales González, jefe de la División de Posgrados, y a la FES Acatlán por brindarnos el espacio para poder grabar este podcast. El día de hoy vamos a ver un tema muy polémico en la actualidad mexicana, que es la reforma al Poder Judicial. Asimismo, vamos a ver qué es el Poder Judicial. Aunado a eso, el día de hoy nos acompaña Alejandra Islas, de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. Emilio Garza, también de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. Michelle Cervantes, de la carrera de Derecho. Soy Montaño Ruiz, también de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. Muy bien, pues yo creo que el punto de arranque, ¿no?, para iniciar esto. I don't believe in reincarnation because I refuse to come back as a bug or as a rabbit. You know, you're a real up person. Creo que es algo que debemos de tener en mente, siempre tenemos que conservarlo, porque son los que se encargan de darnos la justicia y hay que preservar eso. Desde que se creó la Constitución del 17, se ha ideado el Poder Judicial como el poder silencioso, el hermano silencioso del Congreso y del Presidente, que tiene como función garantizar que el orden público ingeniado por nuestros antepasados de la Revolución permanezca en su obra y en el tiempo. Tiene esa función también de establecer que esos principios de la revolución no se pierdan, que permanezcan en el beneficio de la transformación nacional. Y yo creo que si esto lo aterrizamos más hacia la vida cotidiana, como se dice, el Poder Judicial no solo controla las cosas pues, en el gobierno, no solo ayuda a regular estas cosas, sino también ayuda a resolver conflictos entre personas, entre individuales, no entre individuos, sobre todo también entre individuos empresas, entre empresas, ¿no?, entre el Estado y el mismo Estado, o entre individuos y el Estado, o empresas y el Estado. Eso significa que existen muchísimos rubros en donde el Poder Judicial entra y ayuda a la resolución de muchos conflictos. Y bueno, complementando esto, también el Poder Judicial pues busca que las leyes se apliquen de manera correcta y que las decisiones sean justas. Además, su existencia pues protege los derechos individuales y también fomenta un clima de confianza a las instituciones del país, que es básicamente complementando lo que yo digo. Yo creo que este punto que acaba
acabas de contar es sumamente relevante. Es esta cuestión. Yo creo que el Poder Judicial tiene esta función de interpretar, ¿no? Realmente es, como se dice, es la última palabra con respecto a lo que es el ejercicio de la ley o del derecho, ¿no? Entonces, vamos a suponer un caso. Una persona normal en la calle, ¿no? Y de repente es detenida y se la llevan a un proceso para hacerle imputado un delito. A ver, entonces ahí, ¿quién es el principal actor del Poder Judicial y cómo actúa? Adelante, ¿quién quiere responderlo? Pues si estamos hablando de un caso pues como ordinario, pues normalmente si se trata, por ejemplo, de una falta administrativa, una vez que pues, se le lleva ya ante las autoridades del Poder Judicial, ya cuando entra el papel del Poder Judicial, pues se puede presentar ante un juez calificador que él va a analizar pues, todas las pruebas, todo lo que sucedió, ¿no? Va a analizar todos los puntos, y en base a eso va a interpretar y va a saber cómo proceder, y pues va a decir si se necesita cumplir con una pena, si se necesita reparar algún daño que se hizo, ¿no? O simplemente pues presentarse, ¿no? Para ver pues qué fue lo que sucedió. Realmente una forma en la cual funciona el Poder Judicial de la Federación, que es muy importante, es que a diferencia de los otros dos hermanos, su actuar no es necesariamente en el sentido positivo de la situación. Ellos no emiten leyes, ellos no emiten decretos. Ellos lo que se encargan es que en caso de conflictos, se encargan de que el conflicto se resuelva conforme a lo que dice la ley. O en caso, lo que dice la Constitución, la norma suprema, y que esa sentencia se abota en los principios sobre los que se basó el país. En esta parte, a mí nada más me gustaría complementar que los jueces se deben basar en la ley y además respetan los derechos humanos. Esto es fundamental, esto es lo más importante. Ellos se deben encargar de respetar los derechos humanos. Ok, entonces, a ver, se podría decir que hay dos funciones principales, que una es la resolución de conflictos o el arbitraje de conflictos, y la otra sería el respeto a la norma y a los derechos humanos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces, bueno, ya vamos avanzando, ¿no? En esto. Ahora vamos a ver otra cosa, vamos a poner otro caso. Ya no es un ciudadano, ya no es lo que se le considera un privado. Ahora vamos a decir que es una autoridad o un organismo público. Esa es otra cuestión. Ahora, ¿quién intercede ahí? Pues si estamos hablando de un órgano público, supongamos una secretaría o un organismo autónomo, ¿no? Ahí también entraría el Poder Judicial, pero se tomaría el rol como árbitro, ¿no? Igual que los conflictos entre individuos, pero pues obviamente en conformidad con las leyes que rigen a los organismos pues, de gobierno, ¿no? Estas leyes orgánicas, estas leyes federales de los organismos, de las instituciones. Pues sí, el Poder Judicial se va a encargar de interpretar, de respetar las leyes y de ver que las instituciones estén trabajando conforme a a lo que dice la ley, ¿no? Y el Poder Judicial va a vigilar que no se traspase o se vaya por encima de esas leyes, o también que se vaya por abajo o no esté cumpliendo lo que dice la ley. Ok, pero ¿quién del Poder Judicial va a hacer eso? Usualmente cuando se trata de conflictos entre órganos de la Federación, quien interviene única y originariamente es la Suprema Corte de Justicia. Es la que ve primero el caso y es la única que está facultada para ver el caso. Entonces, a ver, ¿un ciudadano es juzgado por la Suprema Corte? La Suprema solamente va ¿a quién va a juzgar? La Suprema Corte de Justicia puede, sí, ver el caso de un ciudadano en última instancia. Bajo jurisprudencia. Exactamente. En caso de órganos del Estado, es la que la ve primero y única vez la Suprema Corte de Justicia. Bueno, pero vamos a omitir el tema de las jurisprudencias porque si no esto se va a complicar de más, ¿no? Vamos a quedarnos entonces que la Suprema Corte es como un juez, pero de órganos de instituciones públicas, ¿no? ¿Les parece estar fuera de ello? Y entonces, nosotros que somos viles mortales, somos ciudadanos, nos tocaría entonces que nos juzgara quién. Usualmente en primera instancia tienen que ser los juzgados de distrito. ¿Okay? ¿Quién encabeza el juzgado del distrito? Como el nombre lo enuncia,
Judicial es un juez de distrito que usualmente que la Constitución mandata sean nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal. Muy bien. Ahora quisiera escuchar o quiero desarrollar cómo ven las personas en México a estos jueces. ¿Ustedes qué opinan? Pues siento que a la hora de que el Poder Judicial toma este rol, como decía mi compañero, el poder silencioso, yo creo que se empieza a formar una especie de burbuja en el Poder Judicial y en los jueces, en el que las personas no los pueden ver tan cercanos, por ejemplo, como lo sería un servidor público de calle, ¿no? Por ejemplo, los bomberos, los paramédicos, los policías, que los vemos todos los días, o también, por ejemplo, un servidor público que es electo por el pueblo, que pues, se ven, por ejemplo, en los carteles, en los panfletos, en la tele, ¿no? Eso es mucho más común en los servidores públicos que pues necesitan ser vistos. Estos servidores públicos del Poder Judicial no necesitan necesariamente ser vistos para trabajar. Ellos no necesariamente necesitan ser vistos para ser puestos y removidos de los puestos en los que están, ¿no? Y pues para trabajar ellos simplemente necesitan los documentos que ellos les mandan y necesitan pues obviamente conocimiento para pues trabajar en estas resoluciones y sentencias y todo lo demás que hace el Poder Judicial. Bueno, lo que dice la ciudadanía, la población, en base a que no sabe realmente qué hace un juez y demás, no sabe como tal y no se informa qué es el Poder Judicial y todo eso, nos lleva a la ignorancia de saber cómo funciona y nosotros cómo podemos acercarnos a ciertas, a cómo acercarnos a la justicia y a todo esto que desarrolla un juez. Yo creo que la parte de la información viene de ambas partes, tanto de las personas hacia los jueces como de los jueces a las personas. Entonces, si el juez no está cerca de la persona, tampoco puede saber cuáles son sus necesidades de verdad, o no puede ser del todo empático con los ciudadanos a la hora de emitir pues, la justicia, ¿no? Entonces, pues por ese lado creo que pocas veces se es empático o se administra la justicia de la manera en la que debería de ser. Entonces, una cuestión que de hecho me parece que es muy importante elaborar sobre lo que ustedes han dicho es que no es tan sencillo acceder al Poder Judicial de la Federación porque varios de los conflictos que sufre la gente en su vida cotidiana no son cosas que le toca a la Federación. Recordemos que vivimos en un país que tiene estados que son libres, que son soberanos y que eso significa que hay un nivel de complejidad de la situación donde en muchos casos el primero que va a conocer del caso va a ser un juez estatal o un juez, como se le dice en vernáculo de derecho local, ¿no? En el Distrito Federal, en la Ciudad de México, Estado de México, etc. Y eso también hace que la gente diga quiénes son estos fantasmas togados que pues, son de la Federación, pues, que nadie los ve, y que llegar a verlos es un poco más difícil. Necesitas problemas puntuales que están enumerados en la Constitución. También desafortunadamente es importante recordar que si bien sí, muchas de las cosas que le suceden a la ciudadanía, a las personas individuales, sí llegan únicamente a las instancias del Poder Judicial de los estados, también es importante recordar que no solo las relaciones no son solo unilaterales, no solo somos nosotros los individuos que repercutimos en el Estado para que trabaje para nosotros, sino que también el Estado y el gobierno hacen cosas que repercuten en nuestra vida. Y creo que ahí es importante nosotros empezar a ver el Poder Judicial Federal, porque cuando se pasan leyes, cuando se emiten decretos, cuando se nombran diferentes servidores públicos, pues todos deberían estar pues listos para dar una opinión, todos los poderes. Entonces creo que también es importante verlo cada vez que sucede algo relevante en el Estado, que el Poder Judicial se pronuncia al respecto. No únicamente de que, pues cuando le toque lo haga, sino que con todo lo que pasa debe estar presente, igual que todos los poderes y muchos de los organismos autónomos. sí, creo que a eso iba también con el punto que estaba comentando anteriormente, que la enajenación pues tiene una consecuencia por parte de ambos lados, ¿no? Tanto que las personas pueden ser, como tú lo comentabas, un poco ignorantes al respecto, pero también los jueces deben de conocer las necesidades de la población, porque las acciones de ambos repercuten para los dos lados. Bueno, Algo que de hecho afecta a la situación es que el Poder Judicial no está facultado para actuar de oficio. El Poder Judicial no puede actuar nada más porque sí. El Poder Judicial necesita que uno como ciudadano o uno como institución
institución, organización, lo que sea, tiene que ir a tocar la puerta y lamentablemente sí esperar a que salga, porque así lo hicieron las leyes. Ha habido momentos y casos, la Constitución antes daba casos específicos donde el Poder Judicial podía actuar de oficio, específicamente en caso de violación al voto público, cuando hizo un caso de fraude general, o por violación grave a los derechos humanos. Y de hecho se ocupó esa función 2 veces en nuestra historia. La primera en el 46, en contra de un fraude electoral en Guanajuato, y la otra en el contexto de la masacre de Aguas Blancas en el 95. Y de hecho en ese caso, los ministros de la Suprema Corte de Justicia salieron de su palacio en Ciudad de México y fueron a visitar y a hacer peritajes a la zona de Guerrero. Bueno, miren, lo que sucede es que al final toda sociedad humana, toda, tiene conflictos. Es inevitable que tengamos conflictos simplemente porque las personas son individuales en su misma subgéneres. No tiene nada de malo, no tiene que ser un problema eso. Tampoco tiene que ser un problema que haya conflictos en una sociedad. Ya que no somos seres como luego lo ponen, ¿no?, en estas series y demás, ¿no?, que viven en la naturaleza, ¿no?, o estas caricaturas. La verdad es que no. El ser humano vive totalmente inmerso en su sociedad. Y lo que sucede es que, como vivimos de esta manera, vamos a tener conflictos de manera inherente. A la hora de que surgen estos conflictos, pues es entonces cuando el Poder Judicial tiene que entrar o debería de entrar. Ahora vamos a aterrizar un poquito más. Vámonos al caso mexicano. ¿Ustedes creen que en México el Poder Judicial realmente atiende a las problemáticas de la sociedad mexicana? Bueno, yo pienso que no. Justamente el compañero estaba mencionando que uno tiene que ir a tocar la puerta, ¿no? Y creo que eso es lo malo aquí, que muchas veces la gente va y toca la puerta y puede quedarse ahí mucho tiempo y nunca van a salir. Y si salen, te pueden resolver en muchos años. Entonces, creo que el sistema actual es muy deficiente y la justicia es solamente para unos cuantos. Entonces, en la observación que hacía el compañero, creo que ahí resalta justamente el problema que tenemos con el Poder Judicial actualmente. Realmente se necesita hacer algo para que eso cambie y que no sea necesario que tú vayas a tocarles la puerta y esperarte ahí hasta que se les dé la gana. Entonces, creo que eso es algo que resalta mucho y que es muy importante que cambie ya. Creo que también hace falta recordar, ¿no?, los principios del Poder Judicial que siempre se andan repitiendo, ¿no?, que son la prontitud, la gratuidad, ¿no?, o sea, que sea gratis el acceso a la justicia, la imparcialidad, que sea político también y que sea sobre todo impersonal, ¿no?, que los jueces no busquen fortuna o gloria después de ayudar a la población. Pero yo creo que también debería meterse el aspecto de la calidad, porque no significa que únicamente porque sea pronta y gratuita significa que deba ser de mala calidad. Y creo que eso es algo que se está viendo. Simplemente por el hecho de que sea gratuito, pues podemos ver que por ejemplo, los abogados que normalmente el Poder Judicial estaría dispuesto a brindarnos de manera gratuita son de muy mala calidad. Y aquel que obtiene un abogado que, de paga y que cobre muchísimo, puede salir mucho mejor posicionado después de un conflicto que una persona que obtuvo un apoyo jurídico de manera gratuita. Y también sucede lo mismo con el principio de la prontitud, en el que las personas que tienen mayores recursos pueden hacer uso de sus recursos para acelerar sus trámites judiciales, sus conflictos judiciales, y una persona que la verdad no tendría ningún recurso para gastar en estos aspectos porque todo lo gasta en su familia, en su comida, en su vivienda, pues no podría tener acceso a una pronta resolución de sus conflictos porque el Poder Judicial simplemente no está operando de manera pronta como se debe. Bueno, pues en esto del caso lo que mis compañeros dicen, la verdad es que tienen razón. El acceso a la justicia actualmente pues no es como debería ser, y de hecho acceder a una justicia pronta y gratuita, bueno, pronta, aunque sea gratuita, es de una manera muy complicada, sí se tarda demasiado en resolver, y creo que los ciudadanos es el principal conflicto que tenemos con el Poder Judicial, y por eso a veces pensamos que se necesitan cambios, pero también tenemos
Entonces podemos decir que en México tristemente hay dos justicias, ¿no? Hay la justicia de quien se la puede proveer, ¿no? Que es capaz de, como dicen, tocar esta puerta y ser atendido a través de recursos, desgraciadamente, y tenemos a las personas que no lo pueden hacer, que simplemente no tienen los medios, los recursos para tocar la puerta y que sean atendidos, ¿no? Simplemente, pues, van a estar al azar, pero entonces, ¿de qué? Ok, no, yo toco, no tengo los recursos, no me abre la puerta, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber justicia o no va a haber justicia para mí en un estado mexicano? Sí, entonces justamente eso nos lleva a la pregunta, ¿la justicia es, pero para quién? Entonces, ¿realmente la justicia es justa o no? Porque si sirve únicamente para la misma oligarquía de siempre, pues me parece que eso no es justicia. ¿Okay? Yo lo que siento primordialmente es que en estas cuestiones el Poder Judicial de la Federación tiene que compensar lo que ha sido una crisis eterna en el Estado mexicano y ha sido la justicia local. La justicia local ha mostrado usualmente severas deficiencias en su impartición de justicia. Esos principios que aquí Emilio ha mencionado rara vez existen. Muchos de estas autoridades judiciales que son con las que nos vamos a topar la mayor parte de los casos, realmente son las que más deficientemente nos van a abrir la puerta, las que más deficientemente nos van a resolver casos. Y realmente se nota una gran diferencia en los casos que atiende un poder judicial local, dígase Ciudad de México, dígase Estado de México. Hay una diferencia muy grave entre alguien que tenga un problema jurídico, dígase en Ecatepec, dígase en Nezahualcóyotl, o alguien que lo va a tener en Iztapalapa. Es muy probable que aquel que viva en Iztapalapa va a tener una mejor impartición de justicia que alguien que viva en Nezahualcóyotl. Y entonces, si surge esta necesidad de que el Poder Judicial entre a resanar esas diferencias territoriales y sociales que lamentablemente existen, pero tampoco podemos saltar a cambiar de fondo la naturaleza de un tribunal, porque un tribunal existe sola y sencillamente para impartir la ley y en algunos casos extraordinarios actuar de oficio. En este sentido, el Poder Judicial de la Federación, específicamente la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, sí ha hecho algunos actos, sobre todo a partir de la reforma del 2011, para darle a la gente una mayor accesibilidad a la justicia. ¿Tú qué dirías, ya para concluir? Pues honestamente considero que el Poder Judicial tiene muchas fallas, el acceso a la justicia es limitado y pues es como ya dice, para quién es la justicia, el hecho de que unos puedan acceder a ella, no, la verdad lo hace ser más incongruente a decir que es para emitir justicia. Entonces siento que el Poder Judicial debe ser congruente con lo que se supone que es y con lo que se supone que va. Pues yo también quisiera decir que no solo es quién puede y quién no puede acceder a la justicia, sino qué cosas sí son dignas de tener justicia, ¿no? Porque se han visto muchísimas veces que hay casos en donde el Poder Judicial es mucho más pronto que en otros casos. No se pueden ver en casos que llevan años y años y años que no se están resolviendo, ¿no? Pero que necesitan justicia, pero sin embargo hay cosas que salen de manera pues casi inmediata y el Poder Judicial inmediatamente se lanza a resolverlo, muchas veces para beneficio casi propio, ¿no? O sea, para defender su propia posición y su estatus dentro de los poderes de la Unión, ¿no? Y sin embargo otros casos que llevarían años sin resolución, pues no se hacen. ¿Con qué concluirías? Bueno, yo creo que en general con la misma idea, el Poder Judicial no está siendo justo, creo que evidentemente es algo muy deficiente en el país y se necesita modificar. Ok, yo creo que la mejor forma para concluir este bloque y abordar el siguiente es nada más aclarando un concepto muy importante. ¿Qué es la justicia?
más antiguo, se podría decir que es darle a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Entonces se podría decir que cuando uno ve a un inocente o a una persona pobre en la cárcel solo porque es pobre, pues entonces no recibe un proceso justo. O cuando alguien ve a un político corrupto que sigue teniendo cargos y que se sigue enriqueciendo, entonces no es justo, ¿no? O cuando uno ve, ¿no?, a una persona con mucho dinero, ¿no?, que viola la norma constantemente y no le pasa nada, entonces no, ahí no estamos hablando de justicia. Y el Poder Judicial lo que debería de procurar es que, sin importar quiénes sean, de todo el extracto social mexicano, tuvieran este justo proceso. Y yo creo que es, como dice Ale, es necesario que este poder cambie. Bueno, seguimos entonces ahora con nuestra siguiente dinámica en esta cuestión del Poder Judicial. Para ella nos incorporan a esta pequeña dinámica dos compañeros más. Yo soy Levi Orozco, igual estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública aquí en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Y yo soy Andrés Díaz, estudiante de la licenciatura de Derecho, igual en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Ok, miren, como concluimos en el bloque pasado, es necesaria una reforma al Poder Judicial. Yo creo que realmente nadie en su sano juicio va a estar cuestionando eso. O sea, la justicia mexicana sí tiene amplias deficiencias, ¿no? Pero entonces ahora lo que queremos es ver qué está pasando con la actual reforma, ¿no? Porque no es ninguna novedad para nadie que ahorita se acaba de aprobar una reforma constitucional y ahorita están en proceso, ¿no?, de aprobación las reformas secundarias. Y pues la gente está perdida, ¿no? La gente de repente ya no sabe si la apoyo, si no, yo veo marchas por acá, ¿no? Y luego marchas del otro lado y ya no sé si realmente sí o no debe haber una reforma, si esa es una buena reforma, si es una mala reforma, ¿qué pasó ahí? Entonces la primera pregunta que vamos a manejar en este debate respetuoso va a ser: ¿México necesita actualmente una reforma judicial que cambie todo el aparato o solamente, o debería ser más focalizada? ¿Puedo empezar? Bueno, antes que sigamos, aquí los compañeros ellos van a defender la postura En en contra del Poder Judicial, de la actual reforma del Poder Judicial, y nuestros compañeros del lado derecho a favor. Entonces, empecemos con los compañeros en contra. Principalmente, ya lo dijimos en el bloque anterior, contigo y con el compañero, si México necesita una reforma del Poder Judicial, tenemos muchos problemas. Esta reforma significa romper uno de los principios de la Constitución del 17, la inamovilidad y la independencia del Poder Judicial. Significa terminar con la tradición de profesionalizar la justicia, y yo creo que más bien una reforma que necesitamos es una que permita que se interprete la ley de forma uniforme en todo el país, una casación, algo que no ha existido en México en mucho tiempo y que ha sido por lo que han pugnado diversos juristas a lo largo de la historia del país. Algo que es fundamental para que la ley sea igual aquí y en Chiapas. ¿Qué le contestarían a Saúl? Bueno, primero que si bien es de reconocer que en 1917 hubo un pacto social, ese pacto social que se establece en la Constitución pues cambia, no es la misma sociedad después de ya más de 100 años. Y lo otro es, ¿en qué momento esta reforma plantea algo en contra de la profesionalización? La profesionalización está planteada en muchísimos puntos de la reforma, tanto así que, por ejemplo, se va a favorecer la creación de la Escuela de Formación Judicial, en el cual se van a poner filtros y se va a cargar de la carrera judicial el perfil de idoneidad para que todos los jueces, ministros del Poder Judicial estén preparados, estén capacitados, la canalización para buscar juez, para hacer este proceso de auscultación. Es decir, la reforma plantea muchas cosas, pero también plantea profesionalización, plantea un cambio en el pacto social. Decir que algo está en la Constitución y por eso no se tiene que cambiar, yo siento que es un argumento un poco burdo, porque la Constitución está para cambiarse, porque la sociedad mexicana cambia y el pacto social que mantiene unificada la sociedad mexicana, para mí también debería de cambiar. ¿Tú qué dirías? Mira, yo veo que dices que van a estructurar mejor, pero ¿de qué manera van a estructurar mejor? ¿Sabes qué es lo que a mí me preocupa? Que en esta reforma, si bien se propone más eficacia, la pregunta es ¿cómo la va a ver? ¿Cómo vas a encontrar la eficacia en personas que van a ser
elegidos de manera popular, cuando ni siquiera los que están actualmente tienen errores, por supuesto, pero ¿qué te garantiza que los que van a venir por estos votos van a estar mejor preparados? Y la pregunta para ti es, ¿de qué manera? O sea, ¿de qué manera se va a estructurar esto que plantea la reforma? Mira, pienso que todos los que están un poco como asustados en la parte de que va a ser una elección por voto popular y todo esto, piensan que los candidatos van a ser personas totalmente enajenadas al derecho y que no van a tener como experiencia o una carrera, y no, de hecho también se les van a pedir bastantes requisitos, años de experiencia, la licenciatura, etc. Es decir, van a ser personas igualmente preparadas, no van a poner a cualquier persona pues como candidato. Y realmente a mí, esto es algo totalmente propio, a mí me parece que la parte de poner a los jueces por elección popular es más que nada una estrategia política para darle legitimidad a la reforma, porque yo siento que ese es uno de los puntos más fuertes y no hay otra forma de darle legitimidad a una reforma o a cualquier decreto que se quiera hacer en una sociedad democrática que no sea en base a la democracia. Entonces no había otra manera de hacerlo más que por la misma democracia. Yo me gustaría tomar los puntos de una forma lo más rápida que puedo. En primer lugar, la reforma del 94 ya ponía procesos de auscultación, tanto así que uno puede hallar fácilmente las comparecencias de los distintos candidatos que se han propuesto por el Ejecutivo Federal a consideración del Senado para que fuesen nombrados ministros de la Suprema Corte de Justicia. Están sus comparecencias en comisiones de justicia y ante el Pleno del Senado. Por ejemplo, yo le diría a nuestro público que buscaran la comparecencia de la ministra Ríos Farjat, es una de las mejores que hay en el análisis histórico de nuestro país. Hay auscultaciones del Consejo de la Judicatura Federal a los miembros de los tribunales inferiores. No eran procesos oscuros, tampoco no eran procesos arbitrarios, eran procesos que también iban de la mano de un sistema de carrera para que progresaran racionalmente en cuanto a las ideas de la modernidad sobre las cuales está basada la nación. En segundo, la democracia. Sí, democracia, pero nuestra república no es democrática y nada más, es democrática representativa, y en ese sentido es lo que ha obedecido la elección en nuestro país. Elegimos a nuestros representantes, en tanto esos representantes representen las ideas de la nación para que hagan la política que más nos favorece. La justicia, por su esencia, no puede obedecer a una política o a una idea, y eso era algo que defendían mucho los constituyentes de Querétaro del 17. Los revolucionarios se habían demandado en contra de una corte que era electa indirectamente a través de un colegio electoral, pero que al final de cuentas obedecía un principio democrático. Y esa corte se había vuelto una corte famosa por su incompetencia y que sancionó en muchas ocasiones actitudes represivas del gobierno federal, como fue el famoso Mátalos en Caliente, que lo avaló la Suprema Corte de Justicia en 1879. La justicia no tiene un poder representativo, tiene un poder basado única y exclusivamente en la ley. Me gustaría preguntar si estabas poniendo el ejemplo de, me parece, una magistrada que llegó por mérito propio. Pues me parece que claro que debe haber algunos jueces magistrados que pudieran llegar por mérito propio y en el cómo debería de funcionar el Poder Judicial, pero el deber ser no es el ser en sí. Entonces, ¿cómo explicas que la misma Norma Piña llegó ahí porque el mismo Enrique Peña Nieto la puso ahí? Entonces, no puedes justificar el cómo funciona, entre comillas, el Poder Judicial por una persona nada más. Yo quisiera responder al comentario sobre la ministra Norma Piña. La ministra obviamente tiene una carrera judicial, claro que no es perfecta, pero yo le hago una pregunta. ¿Cómo tú sabes que las que fueron impuestas actualmente, que son dos, una, la geotesis,
y la otra no sabe absolutamente nada de derecho, nos lleva a un problema muy grande, porque si estas personas son recomendadas por el mismo gobierno, ¿por qué entonces confiarías tú en que la misma gente va a saber investigar a los candidatos? ¿Cómo es que tú crees que se van a escoger más de 1.600 puestos? Y los más importantes, porque la gente, lo único que conoce del Poder Judicial hasta ahora son los ministros. Ahora, son más de 1.600 puestos. El primer periodo se va a hacer en el 2025, y el segundo, va a ser en el 2027. Obviamente te van a dar una lista bastante larga perdónenme, pero aquí nadie va a saber quiénes son todos. Van a saber quiénes son los que tienen más popularidad, si tienen más menciones, y esto viene acompañado de campañas políticas. Perdóname, pero la justicia no es política, la justicia es, como ya lo mencionaron, darle a cada quien lo suyo. ¿Por qué venderías a la justicia como algo político? ¿No crees que eso sería populismo? Bueno, yo quiero agregar algo que tú mencionaste, muy importante, ¿no? Dijiste, ¿y cómo va a estar estructurado? Pues para empezar, me gustaría mencionar algo. Ahorita existe una figura que es el Consejo de la Judicatura Federal, que se encarga de la administración interna del Poder Judicial. ¿Saben quién lo preside? La presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Norma Piña. Y hace ratito en el primer bloque, Saúl comentaba algo. ¿Quién pone a los jueces de distrito? El Consejo de la Judicatura Federal es de Lazo. Es decir, si tú hablas de control político, ¿qué más control político existe que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que también preside el Consejo de la Judicatura Federal, ponga casi todos los puestos de Lazo? Y esto es un dato muy interesante. Solamente 60 familias en todo el país controlan el Poder Judicial. Esas 60 familias tienen de familia cercana y de familia lejana jueces, ministros, magistrados, inquistados en el Poder Judicial. Y lo otro que tú dijiste, eficacia. ¿A poco el Poder Judicial, como está ahorita, garantiza la eficacia, siendo que, por ejemplo, a Salinas Pliego, a este empresario que todos conocemos, se le han condonado pero millones de pesos en impuestos, en pagar impuestos? Y que muchas de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia avalan la corrupción, avalan la malversación de recursos, la imputación de impuestos. Es decir, para mí eso de eficaz ahorita no es eficaz, y una de las cosas que hacen eficaz a esta reforma es que se va a sustituir este Consejo de la Judicatura Federal, que por cierto está controlado, y esto es muy importante, y es de las cosas más sorprendentes, ¿no?, que a mí me parecen en lo personal que tiene el Poder Judicial ahorita, y de los peores errores que hemos cometido como país para el Poder Judicial, que lo presida la presidenta de la Suprema Corte. Entonces se van a sustituir en dos órganos autónomos, para que luego no se esté diciendo que esos órganos están también en control democrático de la gente. Esos dos órganos autónomos son el Tribunal de Disciplina Judicial, que se va a encargar de las denuncias, de investigación, de abrir procesos judiciales contra jueces, ministros y magistrados, y el órgano administrativo judicial, que se va a encargar de los presupuestos y del control interno. Es decir, va a haber una organización diferente que pretende ser más eficaz de lo que hay ahorita, y hay muchísimos casos que te demuestran que este Poder Judicial no es nada eficaz. Ok, espera, un momento, por favor, para no divagar de más y ir completando más los temas, vamos a focalizar una cuestión. La actual reforma, ¿es una reforma política, o sea, de esencia política, o es una reforma de esencia social? Para ti, yo creo que eso va a arrojar mucha luz en esta discusión. Empezamos ahora con el equipo pro reforma. ¿Ale? Yo digo que sería ambas. Bueno, pero tiene que tener una dinámica general. Sí, claro. O sea, que para ti, ¿qué consideras que es? ¿Es más social? ¿Es una reforma que va encaminada más a darle resultados a la gente? ¿O es una reforma que va más encaminada a dar resultados políticos? Darle resultados a esta élite. ¿A dónde va esta reforma? Social. Social. Ustedes dicen que es social, ¿por qué? Porque, bueno, totalmente la modificación de cómo funciona el sistema del Poder Judicial es justamente para que la justicia ya no sea para unos pocos, sino que sea para todos. Para que el que ahorita no puede acceder a una justicia, el que no puede resolver su caso, pueda hacerlo sin necesariamente ser de la misma élite.
al interés legítimo que tiene el gobierno de no quedar desprotegido ante las resoluciones de un tribunal donde ha tenido litigios que no le han sido favorables. Las declaratorias de inconstitucionalidad que ha enfrentado el último año por violaciones técnicas al proceso legislativo, es decir, que Morena no legisló como debía, la oposición metió el recurso como era su derecho ante la Suprema Corte de Justicia y los ministros encontraron, entre ellos ministros que tienen notables credenciales sociales, que estas violaciones eran lo suficientemente fuertes como para que fuesen declaradas inválidas. Es una reforma simple y sencillamente para que el gobierno federal siga ejerciendo su atribución, como ha sido siempre, de tener una agenda pública. Es una reforma política, tanto es así, que no aumenta el número de tribunales federales o que no da garantías para los tribunales locales, que es algo que ya he mencionado antes. Y aún así, lo que se mencionó sobre el Consejo de la Judicatura Federal, en varios países, el presidente del Tribunal Supremo preside ese consejo sin perjuicio de los demás, porque no es el único miembro del consejo, los otros son representantes de otros poderes. Y más aún, a mi favor, la reforma propuesta hace que los jueces juzguen a los jueces a través de el Tribunal de Disciplina. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es el juego aquí? Yo más bien diría que hubiera sido más honesto que el presidente de la República hubiera propuesto una reforma que derogara el artículo 105. Con eso se acababan los problemas. Yo creo que parte de la justificación que tienen muchas personas que están en contra de esta reforma deja de ver, yo creo que el telón de fondo es la poca confianza que tenemos en nuestro sistema político mexicano. Se regocijan en que estar en contra de esta reforma es defender el sistema político mexicano, cuando muchos de sus argumentos son en contra de la propia democracia, no tanto como proceso y como ideal. O sea, la democracia es tanto un proceso como un ideal, y gran parte del ataque a esta reforma es su desconfianza de que la democracia funcione. Entonces, ¿por qué estamos en un sistema democrático? Y para mí lo más importante es que es social porque garantiza resultados eficientes por el control. Existen dos controles, el interno, que son los dos órganos autónomos de los que hablé anteriormente, y existe el control, para mí el más importante, el control externo, el control de la gente. Es decir, los jueces, ministros y magistrados pueden ser reelectos, pero esa reelección pasa necesariamente porque cumplan con su función. Si ellos no cumplen con su función, ¿ustedes creen que la gente va a votar por ellos de nuevo? No, porque van a ver que no resolvieron, van a ver que no le perdonaron cárcel o la cadena de carcelaria a un violador de una niña, van a ver que no condonaron impuestos. Entonces, el control externo que ejerza la gente, tanto a nivel local como a nivel nacional, va a hacer que los jueces tengan que cumplir con sus obligaciones, porque si no, ya no los van a votar. La carrera judicial en gran parte ya se va a deber a la gente y a que se le cumpla a la gente. Incluso la reforma establece plazos de que si en un año no se cumple un proceso, va a haber castigos para los jueces, es decir, establece que en un año se tenga que cumplir el plazo para procesos penales y 6 meses para procesos fiscales. Entonces, ya establece varios parámetros. Para mí, el hecho de que sea social es porque va a garantizar resultados, y la gente que diga que no, en realidad nunca tuvo confianza en la democracia y en el sistema político mexicano. Yo considero que esta reforma es meramente política. El gobierno actual, que ya empezó, por supuesto, desde el 2018, tiene una fuerza política inmensa. ¿Cuándo habías visto tú que un partido, y más que nada un personaje político, tuviera esta fuerza? Nunca. Entonces, esta reforma, perdóname, pero nadie conocía ni siquiera qué era el poder judicial. Tú le vas y le preguntas a la gente qué son los 3 poderes, y no sé, hay gente que te puede responder que la unión, que la amistad, porque eso lo he visto, y no es cierto. Además, tú mencionas que va a ser más eficaz, que va a resolver los problemas más rápido, pero ¿cómo lo va a resolver más rápido si hace no mucho, hace como un mes me parece, la ministra Batres mencionó que estaba en un proceso de aprendizaje? ¿No crees que para estar dentro de ya en este poder judicial no se deben de tener ya esos conocimientos? Imagínate que llegan todo esta nueva gente que va a integrar el poder. Imagínate que alguien sufre un abuso de autoridad, pero vas y metes un amparo, que por cierto ya se reformó. Metes un amparo, ¿y qué te van a decir? Claro, pero déjate de un curso de aprendizaje. 1 año y 6 meses, perdón, 1 año, junto con otros 6 meses que mencionas, que uno es para penal,
No debe ser así, se supone que se reforma para mejorar, pero yo no veo una mejora. ¿Por qué alguien va a tener que esperar un año? ¿O por qué alguien va a tener que esperar 6 meses? ¿Qué le contestarías, Ale? Bueno, quiero retomar el punto del pasado, en el que me había mencionado del populismo y rescatando lo que acaba de decir ahorita de que no estamos preparados para elegir a nuestros jueces. Bueno, creo que la mayoría de esta gente piensa que el pueblo es ignorante, que no sabe. Me parece que los hacen menos en muchos aspectos. Y creo que eso saca a relucir muchas cosas del tipo de gente que está normalmente en contra de esta reforma. Me parece que no es así, porque tan solo date cuenta de todo el escándalo que está provocando la reforma, de que ya todos se están enterando. A lo mejor antes nadie sabía lo que era el Poder Judicial, nadie sabía lo que era un magistrado, pero ahora ya lo saben. Con todo el escándalo que se hizo, te aseguro que si de verdad les preocupa, se van a poner a investigar por lo menos en su municipio, en su estado, quién va a ser el encargado. Y lo que me habías comentado anteriormente del populismo, me parece que últimamente se ha estado mencionando el término populismo de una manera muy peyorativa, cuando realmente todo en la política y en general en estos temas es populismo. No solamente podemos criticar como la mayoría hace a Andrés Manuel López Obrador de populista o morena, sino que en general todo aquel que trabaje en el sector público es populista porque lo que quiere es público, ¿no? De lo que viene el término. Bueno, miren, para concretar, vamos a aumentar ya la última discusión, ¿no? ¿Qué va a ser? Yo como ciudadano o cualquier ciudadano, ¿cuál es la mayor afectación de la actual reforma? Ahora empezamos con el equipo de La mayor afectación que va a tomar a la gente, bueno, en primer lugar, el hecho de que se hayan puesto plazos a los juicios en la Constitución no va a significar mucho. Hay plazos en la Constitución desde el 17 sobre juicios penales y lo que han hecho los legisladores es meterle hoyos a la ley para que se puedan violar esos límites y se pueda permanecer en un proceso previo a juicio la eternidad entera. Así que por eso tenemos tanta gente que está encarcelada sin siquiera haber llegado a juicio. Segundo, vas a empezar a tener que ir más pronto a casillas. Yo el miedo de democracia no le tengo. El pueblo mexicano tiene un buen sentido, tiene un buen raciocinio, es honrado y suda y llora sangre para poner pan y agua en su mesa. Pero no quiero que los legisladores y los políticos confundan la gimnasia con la magnesia. Los jueces no son representantes, no tienen por qué agarrar y hacer de la justicia algo vengativo. La justicia es la ley es la que hacen los legisladores. ¿Por qué los legisladores quieren meterle doble candado a algo que en teoría deben hacer bien su trabajo? ¿O qué? El pueblo vota a un montón de incompetentes que llenan el Congreso de la Unión. El sistema político no solamente es el poder judicial. El sistema político y la desconfianza que tiene la gente en el sistema político habla de un problema más profundo que lejos de obedecer a una casta de magistrados y que lejos de resolverse con una boleta repleta de funcionarios judiciales, obedece a la notoria incompetencia que la clase política de nuestro país ha exhibido al menos en los últimos 40 años y casi un esfuerzo por corregirlo con este tipo de curitas y de merquelate nomás a decir que curamos la herida. ¿Qué le contestarías? Pues mira, yo creo, y esto lo digo de la forma más sincera posible, que esta reforma es parte de un proceso de transformación o un proceso de cambio integral que necesita el país. Yo no puedo decir que esta reforma es la solución a todos los males, sería un error mío, sería narrativa, pero sí puedo decir que es un buen paso. Y yo creo que yo quiero dejar el mensaje de cuál es el objetivo de esta reforma. Es que, primero, el ejercicio técnico de la impartición de justicia nada tiene que ver con la forma de elegir a nuestros jueces, ministros y magistrados.
Pero parece que los que están en contra de esta reforma piensan que el hecho de que se elija también va a modificar la ejecución de su función. No necesariamente. Y eso es algo que está estipulado con varios candados en la misma reforma. No es lo mismo elegir que hacer. Y en el hacer se siguen contemplando estándares de profesionalización y estándares de calidad para el ejercicio de la justicia en el país muy altos en esta reforma. Y lo otro es que yo no le llamaría afectación, yo no le llamaría que le va a afectar a la gente, yo le llamaría que le va a beneficiar a la gente esta reforma, porque acerca y democratiza un poder que ahorita estaba inmiscuido en una aristocracia y una élite que pues, la verdad controlaba el proceso de justicia en el país. Uno de los grandes males que tiene nuestro país es que la gente no participa porque sabe que no cambian las cosas, porque sabe que cuando va a un proceso ya está casi dictado de que si tú no tienes dinero, de que si te cometen una injusticia, los grados de impunidad están elevadísimos en el país, alrededor del 92% de impunidad en el país. Entonces, si tú lo democratizas, puedes bajar los niveles de impunidad, puedes eficientar el proceso de impartición de justicia y puedes beneficiar a la mayoría de la sociedad. Eso es lo que plantea la reforma. Ahora bien, que se ejecute o no de una forma u otra, tampoco hay que hacer una falacia que el compañero hizo hace rato, una falacia de generalización apresurada, de porque hubo un caso específico, todo va a ser así. Así no funcionan las cosas. Yo creo que es un proceso largo, arduo, pero que vale la pena experimentar. Ahora bien, si no funciona, se vuelve a hacer otra reforma. No hay ningún problema. Así funciona la democracia y yo creo que todos tenemos que aceptar ese principio. ¿Qué le gusta eso? Creo que el hecho de que haya dicho que si no funciona se haga otra reforma es perjudicial porque ignoras por completo que se gasta presupuesto de la nación. No podemos estar reforma tras reforma o cambiando ministros, magistrados a cada rato. Esto va a costar mucho dinero. Además, ¿no crees que el gobierno está haciendo una lesión civil? Lesión civil me refiero a un abuso de autoridad por la mera ignorancia o por la mera necesidad de la gente. ¿No crees que esta reforma es eso? ¿Es una lesión civil? Porque si de verdad quisieran un cambio, no solamente propondrían la reforma al Poder Judicial, propondrían también la reforma a los otros dos poderes. Entonces, no sé de qué cambio hablas. Pues sí se está. Ale, te toca cerrar entonces. Pues mira, ¿no te parece que también daño civil es como lo que pasó con la sentencia de la niña que no le dieron su sentencia al abusador porque ella simplemente no supo decir la hora exacta en la que fue abusada? O sea, todos esos tipos de casos a ti no te parece que es un tipo de daño civil. O sea, y en cuanto a la monetización, ¿no te parece que se llevan demasiado dinero en sus bolsillos todos estos ministros y altos cargos? O sea, yo prefiero que se vaya el dinero en intentar hacer otra reforma, pero que se intente, que sea para todos, a que se vaya solamente en el dinero de unos cuantos. Y creo que la gente le tiene mucho miedo al cambio, pero es necesario porque la sociedad avanza. Bueno, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. Yo sé que es un tema que da para horas y horas y horas de discusión. Lamentablemente no podemos hacerlo así. Pero los invitamos a que nos sigan viendo en nuestro podcast, porque así como este, vamos a ver muchos más temas, muchos temas muy interesantes. Vamos a tener más invitados, más polémica, más debate y los esperamos próximamente en los siguientes programas del Ser Político. Nos encontramos con Sofía Ochoa, ¿de qué carrera eres? de Derecho. Dime dos palabras que se te vengan a la mente cuando escuchas la palabra Poder Judicial. Reforma y leyes. Lenguas hispanoamericanas. De letras hispánicas. Manuel Aquiles. Ok, ¿cuál es tu carrera? Estudio Derecho. Derecho. Dime dos palabras que se te vengan a la mente cuando escuchas Poder Judicial. Leyes y procesos. Constitución y martillo. Leyes y constitución. Juez y controversia. Más que nada, si la sociedad realmente va a saber elegir un buen representante. Yo creo que es que como vamos a votar van a votar por las personas que se van a elegir, quien tenga más personas a favor de ese partido va a poder votar por el que ellos quieran y va a ganar por obviedad esa persona y se va a quedar en el puesto.
Yo creo que la poca representación a ciertas comunidades y que no se expresen sus ideales. La verdad es que le tengo miedo a este nuevo gobierno que se está instituyendo porque no hay coherencia con sus acciones. También sería la carrera judicial, que ya no sería tan importante como antes lo era, y yo creo que esas son las inquietudes que tengo. Muchas gracias.